del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización, calificado como urgente en materia económica. Ya en el uso de la palabra, el asambleísta nacional José Agualzaca. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, antes de entrar al debate, quiero denunciar públicamente que las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, que además de ser olvidados, abandonados y traicionados por el gobierno actual, por la no aplicación de las políticas agrarias y también en lo referente al derecho y al acceso a la tierra y la producción. El Ministerio de Agricultura y Ganadería hoy se encuentra empeñado. Se están revertiendo y declarando nulidad las adjudicaciones hechas por el propio ministerio, como es el caso que están siendo objeto de engaño y falta de respeto la Asociación Intercultural El Tambo. El predio Agrotambo, favoreciendo que con las acciones del MAGAF está favoreciendo a la familia de los exbanqueros Peñafieles. Digo engaño por este gobierno que entregó la adjudicación con escritura pública en favor de la Asociación El Tambo, cumpliendo con todo el proceso administrativo y el 15 de diciembre del 2017. Y para nuestra sorpresa y para la sorpresa del pueblo ecuatoriano, este 28 de abril del 2021 declara la nulidad, o sea, desconociendo lo actuado por la propia autoridad del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y efectivamente hoy también denunciamos, hoy a las 2 de la tarde la Policía Judicial entró al predio a allanar, donde encuentran cumpliendo las labores los legítimos dueños, la Asociación El Tambo. Entonces estamos viviendo en el Ecuador un Estado y un gobierno colonial y excluyente que no se ha superado. De la misma forma, el MAGAF declara la utilidad en contra de la Asociación Rumipamba del predio Santa Isabel, el 22 de enero del 2021. Los dos casos en el Cantón Mejía, provincia de Pichincha. Asimismo, continúa el trámite de reversión del predio La Rema en contra de las cooperativas Copas y Codesbir en la provincia del Oro. El MAGAF no ha dado una solución definitiva a la cooperativa La Indiana y más 3 asociaciones del predio La Indiana en la provincia del Guayas. Los campesinos que mediante la lucha y cumpliendo todos los procesos administrativos fueron adjudicados legalmente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en el gobierno de la Revolución Ciudadana. En este momento se encuentran en defensión las organizaciones campesinas en el país. La ruralidad espera a gritos una política de la revolución agraria para la soberanía alimentaria, no la reversión de las propiedades de los campesinos en favor de los banqueros que tanto daño nos hicieron en el país. Entrando ya en el tema de este debate, quiero rechazar esta inconstitucionalidad, ley de defensa de intereses de los banqueros, porque es el propósito de este desatinado proyecto de ley. Por varias razones pido que se archive. Primero, por inconstitucional, puesto que no solo abiertamente incumple el artículo 303 de la Constitución, contradiciendo la facultad exclusiva de la función ejecutiva de la formulación de las políticas monetarias, crediticia, cambiaria y financiera para que el Banco Central la instrumente, utilizando mañoserías pretendiendo que una ley reforme la Constitución a través del enunciado del artículo 21 del proyecto de ley, al establecer que ninguna persona o entidad procurará ejercer influencia sobre los miembros del órgano de gobierno o el personal del Banco Central del Ecuador en el ejercicio de sus funciones. Esto significa que el Banco Central no solamente ya no cumplirá las funciones asignadas en la Constitución, sino que además la función ejecutiva no podrá tener ninguna injerencia sobre las decisiones del directorio o sobre el personal del Banco Central. O sea, que un directorio conformado por 5 banqueros reemplazaría la función ejecutiva. Esto significa que ni el presidente de la República, ni el ministro de Finanzas, ninguna otra persona o entidad podrá tener ninguna injerencia sobre las decisiones de estos 5 notables. Segundo, el proyecto
Es un proyecto concentrador, puesto que esta ley provocaría la centralización de la actividad financiera en los bancos más grandes, con lo que se pretende destruir la economía popular y solidaria. ¿Qué van a hacer las cooperativas? Tercero, este proyecto pretende una mayor liberalización del sistema financiero mediante reformas legales orientadas a la no injerencia del Estado en el funcionamiento del sistema financiero, inclusive mediante la privatización del Banco Central del Ecuador. Como ejemplo de esto, en el artículo 55 del proyecto de la reforma se traslada la competencia de la regulación de los medios de pago, cheques y los medios de pagos electrónicos, que comprenden las transferencias para el pago o cobro, las tarjetas de crédito, débito, recarga y otros de similar naturaleza, de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera al directorio del Banco Central. En el artículo 68 del proyecto de reforma se establece que el directorio del Banco Central podrá autorizar operaciones de liquidez con instituciones financieras y el propio directorio definirá el techo de las operaciones de la gestión de liquidez. Lo anterior significa que los 5 ciudadanos, miembros del directorio del Banco Central, administrarían la reserva internacional. Cuarto, ¿por qué se crea un escenario similar al que existió en vísperas de la crisis financiera de 1999, con el riesgo de que la historia se repita, puesto que este proyecto de ley promueve la libre circulación de capitales a nivel internacional? El directorio de los 5 banqueros podrán definir los pagos en el exterior, demandar dinero físico para el uso interno del país, es decir, en palabras de Mauricio Pozo, se les entrega la posibilidad de usar recursos de todos para sacar la plata del país, y esto sumado a una posible eliminación del impuesto de salida de capitales, configura un escenario para atentar contra la estabilidad de dolarización. Quinto, el salvataje bancario se concreta en el artículo 33, constituye como parte del pasivo del Banco Central el pasivo de la banca privada y además hace referencia explícita a una crisis sistémica que puede crear un escenario de riesgo moral para el comportamiento de los bancos privados y establece la obligación del Banco Central en caso de la crisis sistémica de cubrir este pasivo. Lo anterior significa que los 5 ciudadanos, miembros del directorio del Banco Central, administrarían la reserva internacional, establecerían el sistema de las tasas de interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional, establecerían regulaciones sobre los medios de pago, autorizarían operaciones de liquidez con instituciones financieras cuyo techo definirían. Sexto, el proyecto prohíbe financiar al Estado, pero los recursos públicos depositados en el Banco Central se podrán ser prestados a las instituciones financieras privadas sin ningún límite ni garantía, lo que equivale a la privatización de los recursos públicos depositados por las entidades públicas en el Banco Central. Como vemos, este malhadado proyecto permite realizar nuevas operaciones de securitización de las deudas por parte de los grandes grupos económicos, como en la crisis de 1982 del sepulcro blanqueado Osvaldo Hurtado y el salvataje bancario, como en la crisis de 1999 de Yamil Maguad, y su superministro trasladó el costo al conjunto de la población, provocando su empobrecimiento, como siempre que los pobres paguen la crisis y los ricos se repartan las ganancias, y cuantos otros atracos a los dineros del país buscan realizar con este proyecto. Lo peor de todo este proyecto debe ser rechazado por no ser soberano, ya que este nace de una condición del Fondo Monetario Internacional, que el país debe cumplir previo al desembolso de una de las cuotas del préstamo concedido por dicha entidad. Esto es en el embargo del desarrollo y de la vida de nuestros hijos a la banca. Dejar pasar este proyecto sería cavar nuestra propia sepultura. Señores o señoras asambleístas, muchas gracias por darme la apertura.
Escuchábamos ayer al asambleísta nacional José Agualzaca en su intervención en este debate. Él está en contra del proyecto de ley. Dijo que el proyecto es concentrador y destruiría la economía popular y solidaria. A esta hora, cuando son las 18:31, se otorga el uso de la palabra al asambleísta Israel Cruz, representante de la provincia de Chimborazo, a quien en